Ahora, después el Señor les dio más detalles acerca de la forma en la que Jesús iba a venir, cómo iba a morir, cuál iba a ser el método, más o menos la época, les puso la Pascua, les puso la expiación, les explicó y les puso el santuario. Y allí en el santuario les explicó cómo es que iba a venir el Cordero. El Cordero de Dios venía, iba a ser llevado al matadero. El matadero estaba al lado del altar de bronce, donde se sacrificaba. Ahí al lado estaba el matadero. Ahí lo mataban. Entonces, ¿cómo lo mataban? Llegaban los sacerdotes. Uno era el trasquilador. ¿Qué hacía el trasquilador? El trasquilador agarraba las tijeras y le cortaba en la zona donde le iban a cortar para que la lana no estorbara al momento de derramar la sangre. Lo trasquilaban, le quitaban la lanita de allí. Y después venía un sacerdote y le cortaba la yugular. Ese era el matadero. Isaías dice que el Cordero de Dios había de venir, iba a ser llevado, iba a enmudecer, iba a ser llevado al matadero, iba a quedar mudo así como un corderito ahí en el matadero, delante de su trasquilador. El trasquilador le iba a cortar y después iba a tomar un cuchillo y le iba a cortar la yugular. Y iba a estar el otro sacerdote con el platón para tomar la sangre y después llevarlo y rociarlo sobre el velo cuando era un día regular. Y el día de la expiación lo tenía que llevar hacia el propiciatorio 7 veces. Esa era la forma en la que se hacía. Y así se esperaba que viniera el Cordero de Dios. Jesús viene al mundo, lo ve Juan Bautista y Juan Bautista dice: he aquí, ¿quién es este? Este es el Cordero de Dios, este es el que va a ser llevado al matadero, este es el que va a enmudecer delante del trasquilador, a este es el que le van a cortar la yugular allá al lado del altar de bronce. ¿Qué decía la profecía? La profecía decía que el Cordero de Dios iba a venir al santuario, al templo de Jerusalén, iba a ser muerto al lado del altar, en el lugar del matadero. El sacerdote debía tomar un cuchillo y debía cortarle la yugular. Eso es lo que decía la profecía. Ahora tengo una pregunta: ¿se cumplió así la profecía? ¿Y por qué no se cumplió así? Porque San Juan dijo que a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no lo recibieron. Y como no lo recibieron, entonces Jesús murió a la mala. No murió en el santuario, murió allá afuera en un calvario, allá al lado de 2 ladrones. Jesús no murió por la buena, murió ¿cómo? A la mala. La profecía se cumplió. Y se cumplió en el tiempo que tenía que cumplirse, porque para eso sí había tiempo. Dios había dicho exactamente el día en el que iba a venir. Pero se cumplió de una manera distinta como esperábamos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no quisieron aceptar al Cordero de Dios. Está condicionada a los seres humanos. Cuando el Señor lleva al pueblo de Dios y les dice: ya crucen el Jordán para poseer la tierra, ¿la poseyeron? No, porque se desanimaron, les dio miedo a los gigantes, yo qué sé. Los mandó 40 años más al desierto. ¿Falló Dios en la promesa? No, el pueblo de Dios, y se insubordinó y los mandó 40 años más al desierto. Y luego te vas a encontrar que manda el Señor a Jonás y le dice: diles a los de Nínive que en 40 días los voy a destruir. Y va Jonás y les dice: ¿de aquí a 40 días los voy a destruir? ¿Ahora era falsa la profecía? No. ¿Y por qué no los destruyó entonces? Porque cambiaron las condiciones. Los ninivitas se arrepintieron, entonces no fueron destruidos. Ahí está, son condicionales. Obviamente la profecía se cumplió, pero 40 años más tarde. Se redimensionó. La profecía tomó otro cauce. La gente cambió, la profecía no se cumplió de la manera en la que venía. Tomó un cauce distinto y se cumplió de otra manera distinta. Las profecías son así. Las profecías se redimensionan. Cuando toman un cauce y van directamente en ese cauce, si el pueblo de Dios cambia o si las cosas cambian, la profecía, ¡pum!, toma un cauce diferente. Por eso yo te digo, yo creo que esta interpretación de los sellos se iba a ser la forma en la que se iba a cumplir. Desgraciadamente, como dice la hermana White, tuvimos que quedarnos más años más aquí debido a la insubordinación. No quisimos que viniera la buena, entonces va a venir la mala. Y ahora déjame mostrarte lo que hemos investigado después de estos días de investigación. Primero déjame hablarte del principio de totalidad que aparece ahí, ¿ok? Porque evidentemente hay una totalidad ahí, indudable. Aparecen 4 seres vivientes, aparecen después los 4 jinetes y aparecen los 4 caballos. Este 4 tiene que representar algo. ¿La totalidad de qué? ¿La totalidad de qué? ¿Qué cosa se está cumpliendo? Bueno, yo creo que estos 4 jinetes que tú estás viendo, esos 4 caballos que estás viendo allí, representan la totalidad del cristianismo. Desde que Jesús se va hasta que Jesús regresa. Estos 4 jinetes que tú ves allí representan el cristianismo, el comportamiento de los que son parte del pueblo de Dios, desde que Jesús se va hasta que Jesús regresa. Ese es el total. Por eso te lo presenta 4. ¿Y por qué? Porque después de esto, ya Jesús podía venir en cualquier momento. Obviamente, esto se extiende hasta el momento en el que ya Jesús puede venir. Y estoy hablando del 22 de octubre de 1954.
cuando empieza el juicio investigador, ya Jesús puede venir en cualquier momento, porque ya Jesús ya está en su etapa final, ya puede conseguir las visas y los pasaportes. ¿Ok? Ya nomás depende de nosotros saber cuándo puede venir. Entonces, estas 4 etapas te representan la totalidad desde que Jesús se va hasta que Jesús ya puede venir. Y ahí viene entonces la postura para ver qué va a pasar con los humanos, qué vamos a decir nosotros. Estos 4 jinetes, estos 4 caballos, los 4 seres vivientes, obviamente los que representan de todo el universo, ahí están, y cada uno toma las épocas específicas del ser humano, desde que Jesús se va hasta que Jesús regresa. Este factor de 4 no está en las iglesias, por eso te digo que las iglesias se ven un poquito diferentes. Pero sí están los de ellos. Ahora, ¿cómo está la cosa? Evidentemente tenemos que hacer una reorganización, una recalendarización de los sellos. ¿Cuál sería la recalendarización? Bueno, yo sigo creyendo, obviamente, que el caballo blanco, estamos totalmente de acuerdo, representa la primera iglesia. Ahí no tenemos ningún problema, en el inicio todos estamos de acuerdo. Es la primera iglesia, una iglesia para vencer, perfecta, blanca, con todas las características de un pueblo que está a punto de vencer. Ahora, no tomes mucha atención a las fechas porque esas las tengo que reorganizar, pero es más o menos más o menos. Ok, obviamente es la primera iglesia, una iglesia para vencer, dispuesta como Dios para vencer, blanca, perfecta, pura, sin mancha. Esa es la primera iglesia. Luego viene obviamente el caballo rojo. Y estamos de acuerdo que el rojo representa sangre. Y obviamente estamos de acuerdo en eso, ahí empieza entonces la persecución. ¿Y dónde empieza la persecución? Bueno, pues a partir del segundo siglo, o sea, desde el año 100 en adelante, vamos a ponerlo hasta la época de Diocleciano, como ellos lo dijeron, yo lo pongo hasta que vino Justiniano, o hasta que viene, perdón, el emperador Constantino, hasta que viene el emperador Constantino. Constantino fue el que detuvo las persecuciones prácticamente. ¿Por qué? Porque él se convierte, entre comillas, al cristianismo. Entonces, ese periodo de persecución, ahí está el caballo rojo, ahí está la víctima, ahí está el sacrificio, ahí está la muerte del pueblo de Dios. Bien dijo aquel padre del cristianismo que la sangre de los mártires fue la semilla que hizo crecer la planta del evangelio. O sea, fue en base a persecuciones, a muertes de millones de personas, millares de personas, es que el evangelio pudo continuar en esta tierra. Y ese es el caballo rojo. Pero entonces viene el caballo negro, y ahí es Constantino, para mí es Constantino. Ese fue el momento en que los cristianos hicimos una pésima transacción. Ubiquémonos en el tercer sello, capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando él abrió el tercer sello, oí el tercer animal, o el tercer ser viviente, que acuérdense es un hombre, y los hombres somos medios, disculpen la expresión, medios mensos, ¿verdad? O no medios, a veces totalmente. O somos hipócritas, tenemos doble cara, ¿verdad? Somos así. Somos convenencieros. Desgraciadamente esas son las características de los humanos, pecadores como nosotros. Dice, y cuando el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que es el cara de hombre, que decía, ven y ve. Y miré y un caballo negro. Obviamente aquí la cosa se va a corromper, la cosa se va a volver oscura. El negro es símbolo de oscuridad, de corrupción. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. ¿Para qué sirven las balanzas? Pues las balanzas servían en ese tiempo para hacer tratos comerciales, para ver conveniencia. Mira, te pongo aquí, vamos a medir para que quede más o menos igual. Aquí vamos a hacer una transacción comercial. Lo que ocurre al iniciar el caballo negro es una transacción comercial. Vamos a hacer una transacción. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta? A ver, ¿qué me ofreces? Y entonces viene la oferta y te dice, te ofrezco 2 libras de trigo por un denario. Oh, espérame, está carísimo. Está muy caro. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Es carísimo. Muy caro. Es mucho dinero eso. Es el salario de un día de un jornalero. Con eso se compra 2 costales de trigo. Tú nomás le vas a vender 2 libras. Dice, pero mira la oferta. Si tú compras eso, no le voy a hacer daño ni al vino ni al aceite. Ahora, ¿quién daba el vino y el aceite? El vino y el aceite lo daban 2 árboles, muy valiosos en esa época. El vino lo daba la vid y el aceite lo daba la oliva. ¿Y a quién representan los árboles, hermanos? Representan al pueblo de Dios. Salmo 1,
Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medite de día y de noche. ¿Será como? Árbol plantado junto a arroyos de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué cosa? No cae. Y luego te dice, no son así los malos son como el tamo que arrebata el viento. Jesús dijo de sí mismo, cuando iba para ser crucificado, dijo, no, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen en el árbol verde, él era el árbol. Los árboles representan al pueblo de Dios. Lo que te están ofreciendo es, te vendo esto y es carísimo, con tal de que no le hagamos daño a los árboles. ¿Qué quieres? Entonces viene Constantino y dice, mira, me voy a hacer cristiano y voy a meter una iglesia bien corrupta, una iglesia oscura, negra, perversa, si así lo quieres decir, pero te ofrezco a cambio que tú no digas nada y no te mato. Y el pueblo dice, venga. Maltrato, pero lo tomaron. Y a partir de ese momento la iglesia comienza a ser una iglesia, la iglesia cristiana, o la iglesia del cristianismo, es un cristianismo corrupto. Un cristianismo percudido, sucio, oscuro. Ok, estamos hablando entonces de la llegada de la iglesia de Roma, desde el 318, obviamente hasta el 538 o hasta más adelante si quieres, sufrimiento de la iglesia pagana. Y luego viene el cuarto sello, versículo 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, el águila volando, y dice la Biblia que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se junta ¿qué cosa? Las águilas. Y luego dice ahí, y miré aquí un caballo amarillo. El amarillo es símbolo de enfermedad. Cuando tú ves a alguien amarillo sabes que está enfermo. Está anemia, tiene una anemia espiritual severa. Sobre él tenía, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, la muerte le seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada 1, con hambre 2, con mortandad 3 y con las bestias de la tierra 4. O sea, la totalidad de la muerte. Para mí, esa es la última iglesia. La iglesia de mártires, la iglesia católica para empezar, la iglesia de Roma, paz, del 538, 1798, persecuciones. Vino la reforma y déjame decirte que los reformadores también persiguieron los reformadores. También persiguieron. Y eso es historia, La reforma también persiguió. Y tú dices, ¿a poco, pastor? Mira, déjame decirte que nada más estos 150 años, estos 160 años han estado libres de guerras, vamos a decirlo así, entre cristianos. De verdad. Antes de eso, los cristianos se mataban unos a otros, una cosa impresionante. Porque eran de otra religión o porque tenían otras ideas, armas a tomar. Y todavía faltan mártires. Todavía faltan. Va a haber un grupo de mártires que se van a cumplir pronto. Estos 4 caballos representan todo el cristianismo. Obviamente, este último caballo es hasta que Cristo venga, el último cristianismo, un cristianismo moribundo. Un cristianismo que persigue. Tú sabes que pronto se van a levantar las bestias y nos van a perseguir. ¿Por qué? Pues porque no queremos lo mismo que ellos. Es la totalidad de la muerte, la totalidad de la persecución. Por eso hay un factor 4 aquí. Pero entonces, ¿para qué sirve la quinta? El quinto sello. El quinto sello te presenta un paréntesis. Porque a partir de este momento, con estas iglesias, como está la cosa, ya Jesús puede venir. Ya Jesús puede venir. Viene el momento del juicio, y cuando llega el momento del juicio, pareciera ser que los justos se levantan y dicen, la justicia clama venganza. El charco de sangre, le digo yo, como la historia de Abel y Caín, o Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, ¿te acuerdas? El Señor le dijo a Abel, la sangre de Abel, tu hermano, ¿qué hace? Clama a mí desde la tierra. Dios tiene un registro de los mártires, tiene un registro de las injusticias. El Señor Jesús ha dicho, mía es, ¿qué cosa? La venganza, yo voy a dar el pago. Bueno, Dios va a dar el pago. Es como si la justicia ya estuviese llegando al límite, ya la balanza se completó, ya llegamos a un límite. Acuérdense que hay un principio de medición. Está a punto de llegar, llega el juicio y es como si la presión de la medida ya estuviese empujando. Ya es hora de pedir venganza. Y entonces Dios revisa los demás parámetros. Dice, bueno, ya la temperatura dio, pero hay otros factores que no se han completado todavía. Vamos a detener un poquito, y ahí es donde entra el capítulo, o el quinto sello. Vamos al quinto sello. El quinto sello dice,
Estoy en el capítulo 6, versículo 9. Y cuando